El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Por acá la nena Vivanco, que se conecta cada mañana, nos preguntaba si ayer en la transmisión de la cadena del señor presidente hubo lenguaje de señas. Yo seguí la cadena por la transmisión de Facebook Live de la fanpage de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Puedo certificar que al menos allí no hubo lenguaje de señas. No sé si por televisión sí. Por televisión me confirma DJ que sí hubo transmisión en lenguaje de señas. Muchas gracias, DJ. Por acá también Denis Costales nos hablaba que comentemos sobre la circular que viabilizaría el tema de los despidos en el sector público. Lo vamos a dejar para el día lunes en honor al tiempo. Ayer publiqué la parte pertinente de esa circular y advertía que se viene una ola de despidos en el sector público. Las cosas se ponen muy complejas. Lo vamos a comentar evidentemente en el curso de la siguiente semana. Lira Villalba tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Ella es asambleísta por mi provincia, por la provincia de Tungurahua. Representa la Revolución Ciudadana y ahora mismo se contacta con nosotros. Con ella vamos a generar un diálogo periodístico a esta hora de la mañana justamente sobre esta, creo yo, tormentosa, y le voy a calificar así porque me parece que por ahí va la cosa, tormentosa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, buenos días a todo el Ecuador que nos escucha y nos mira a través de Radio Majestad. Para mí es un gusto escucharles, saber que están bien, sobre todo nuestra máxima intención es que esto podamos superarlo con la mayor voluntad, pero sobre todo con el mejor criterio de solidaridad hacia los otros. Muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. A ver, quisiera una primera reacción de Lira Villalba luego del envío ayer del presidente de la República a la Asamblea Nacional de 2 proyectos de urgencia en materia económica. La Constitución en estado de excepción le permite al jefe de Estado enviar más de un proyecto de urgencia en materia económica en estado de excepción, insisto. El uno tiene que ver con esta ley solidaria o ley de ayuda humanitaria y el otro una ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Probablemente usted no ha revisado la totalidad de los proyectos porque recién llegaron anoche, pero ¿qué señales usted puede detectar de lo primero que ha revisado, asambleísta? Bueno, yo quisiera, antes de responder a su pregunta, hacer un breve comentario acerca de lo que usted ha manifestado inicialmente, Fabricio. La relación que decía usted, difícil entre la Asamblea y el Ejecutivo, resulta que se activa cada vez que se deben tomar decisiones o cada vez que el gobierno necesita que la Asamblea quede disminuida en su imagen para poder colocar los temas que se encuentran precisamente planificándose desde el gobierno. Así ha sucedido durante todo el periodo de gobierno del presidente Moreno. Cada vez que hay una decisión antipopular que se toma, precisamente surgen este tipo de escándalos, este tipo de ataques hacia la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional, y pues me parece que esta no es la excepción. Es una tónica donde lo que se manifiesta es una especie de presión hacia el Poder Legislativo para que seguramente se apruebe, como quiere el Ejecutivo, las leyes económicas urgentes. Y respecto a eso, ya enfocándonos en aquello, Fabricio, el día de ayer, antes de que en la noche llegaron los proyectos de ley. Asambleísta, proyectos de ley. Por favor, antes de que empiece a sustentar la parte de los proyectos, solamente en la primera parte que usted ha señalado, en el contexto que usted está diciendo, y yo lo mencioné, hay una parte del discurso del presidente Moreno ayer, de su intervención en cadena, donde dice que con satisfacción el diálogo continúa en la Asamblea, que tengan la seguridad de que gracias a esa postura democrática podemos incluir las mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías ni personalismos, no es momento para ello, pero a renglón seguido dice, si no ayudan, no frenen el futuro del país y si no ayudan, por favor, no estorben. ¿Cómo se entiende que por un lado habla de diálogo y por otro lado dice que si no ayudan, no estorben? Pero, Fabricio, eso no es algo nuevo, es algo que ha quedado ratificado, como le digo, a lo largo del gobierno del presidente Moreno, el doble discurso que tiene, pero sobre todo esa falta de verdad que siempre condiciona las acciones del gobierno.
En días anteriores compareció el ministro de Economía, recordarán ustedes, y su actitud fue exactamente la misma, rechazar los cuestionamientos del poder legislativo. Además, dar información diferente a la que se dice en cadenas. Parece que esto que tanto señala el presidente de la República, de que hay gente que está recogiendo información y trabajando en territorio porque él no quiere salir, realmente está significando un problema, porque una cosa es lo que dicen los ministros, otra cosa es lo que dice el presidente, pero la tónica es la misma casi siempre. Lo que intentan es pues posicionar una imagen de que hay un profundo diálogo, pero en realidad pues hay relaciones muy difíciles en la Asamblea Nacional, pero no es esto una generalización, dado que yo pienso que una de las situaciones que ha llevado hasta esta situación, a esta condición más bien en la que nos encontramos, también tiene que ver con la falta de accionar contundente de parte de la Asamblea, y esto me voy a permitir hacer un comentario a nivel personal. Creo que se debe pues a la falta de contundencia, insisto, en la reacción de la Asamblea por los acuerdos políticos que han existido con esa mayoría que ha cogobernado en el país. Una mayoría en la Asamblea Nacional que ha sintonizado con el gobierno precisamente pues no para defender los derechos de los ciudadanos, sino pues para defender al gobierno en muchas de las circunstancias injustificadamente. Ustedes han sido testigos que varias bancadas que no pertenecen o no pertenecían, quién sabe, a la tendencia del presidente de la República, hoy son precisamente quienes les respaldan, quienes respaldan su labor, quienes además han permitido, yo he dicho, calificado como soquetadas, cuestiones como lo que ha ocurrido con la ministra del Interior, la ministra de Gobierno, perdón, que ha tenido que dar órdenes a la Asamblea, y esto ha sido asumido como si fuera un asunto natural. El desequilibrio de los poderes en una estructura constitucional es realmente grave para el Estado como tal, porque cuando existe una desmodulación en esos pesos y contrapesos, una falta de independencia entre las diferentes funciones del Estado, las consecuencias son estas. La Asamblea no puede ser precisamente una sucursal o una dependencia del Ejecutivo. No se puede seguir manifestando de esa manera, y la forma de que eso ocurra es precisamente que los procesos de fiscalización y los procesos de legislación, sí, claro, recojan los criterios del Ejecutivo, pero no se allanen completamente aquello de una forma injustificada, como lamentablemente ha ocurrido en anteriores ocasiones. Entonces, esa es una de las cosas que hay que asumir como autocrítica en la Asamblea, y tienen que asumirla especialmente aquellos que han jugado un papel de secundar las acciones del gobierno. Como le he dicho, hemos tenido presidentes que recibían llamadas telefónicas de la ministra de Gobierno, donde les decía lo que tenían que hacer. Eso fue público, muchas veces quedó revelado hacia la opinión pública, y no es diferente. Hace pocos días el vicepresidente de la Asamblea pues se le escuchó mientras se transmitía la sesión en vivo hablar con el presidente del IES, Paul Granda, y le decían, Paul, no estás en la resolución. Entonces, ese nivel de coordinación política, entre comillas, pienso que debe terminarse. Lo que debe existir es un respeto absoluto a las diferentes funciones del Estado, y que cada una cumpla su labor con la independencia, con la eficacia y la coherencia, sobre todo con la realidad del pueblo ecuatoriano. Correcto, ahí me queda clara esa parte. Ahora sí voy a lo otro que le interrumpí yo justamente cuando iba a entrar en materia sobre los proyectos. De lo que ha revisado, ¿qué sensaciones le quedan? Sí, primero decirle, los dos proyectos de ley evidentemente tienen carácter urgente. Hay un cuestionamiento, desde luego no se puede enviar más de los proyectos establecidos en la ley. Sin embargo, hay que anotar algo. Yo he podido revisar un proyecto a profundidad y otro proyecto, todavía nos falta. El proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con la ayuda humanitaria por razones del COVID, trae, a mi entender, varias inquietudes. Entre esas, por ejemplo, si bien es cierto, ahí se manifiesta sobre lo que tiene que ver a la reducción, al congelamiento de los precios de los servicios básicos, al tema de los arrendamientos, que no existan, en este caso, terminaciones de los contratos de arrendamiento, entre otras cuestiones, lo sujetan a periodos diferentes. Unos lo ponen a 3 meses, otros a
4 meses, no hay unicidad en relación a la propuesta, pero quizás no sea lo más importante frente a alertas que en realidad nos dejan pues una gran preocupación. Al parecer, el objetivo de la ley, pues, o los recursos no se estarían destinando exclusivamente al asunto de la emergencia, sino que entrarían a cubrir también temas de proyectos, y nos llama poderosamente la atención porque siendo esta una ley que tiene que ver con atender la crisis del COVID y las consecuencias en relación al tema, pues está dando a entender de que esta lo que quiere es recaudar para llenar el hueco fiscal o los vacíos que tiene el Estado en otros sentidos, y esto no nos parece que es coherente con lo que se está proponiendo. Además, se establecen exenciones para varios sectores, plenamente justificado lo que tiene que ver a las exenciones, por ejemplo, al sector médico, al sector de educación que ahora se incorporan, también al sector de Fuerzas Armadas y Policía, pero, por ejemplo, nos llama la atención de que por ejemplo, se ponga en las contribuciones especiales de este tema, se ponga el 5% de utilidades en unos asuntos y se pongan exenciones a quienes se beneficiaron de las remisiones tributarias. Dice que los que estén debiendo, no importa cuántos meses sean, no van a entrar en mora con el SRI, sino que van a empezar de cero con una negociación. Vemos un doble beneficio camuflado ahí para estos sectores. Además, vemos que no están considerados en la exención lo que tiene que ver a los niveles universitarios. Una cosa que hay que alertarle a la ciudadanía es, por ejemplo, existe ya la contribución especial definida, pues entre 5 o 10%, dependiendo de los ingresos que presente cada ciudadano, sea del sector público o sea del sector privado, más de esto se suma en la propuesta del gobierno el 5% de las utilidades. De lo anterior, de la contribución especial, estábamos hablando de los ingresos netos, no hablando solamente de las ganancias, ingresos netos de todos. Y finalmente hay una disposición al final que dice que una vez que se terminen los 9 meses que están establecidos para la contribución, se hará efectiva una reducción obligatoria del 10% del sueldo a todo el sector público. Es decir, esto confirma lo que le decía hace un momento, que la intención real del gobierno quizá es pues hacer ver que este tema es por el COVID, pero en realidad generar un ingreso permanente, o más bien un ahorro permanente al Estado, sacrificando los sueldos de los servidores públicos sin que se determine desde luego una condición solamente a los niveles jerárquicos superiores. Claro, permítame interrumpirle, asambleísta Villalba, permítame interrumpirle ahí para matizar esto, porque me parece importante. Es justamente una de las disposiciones, la disposición general cuarta. Doy lectura porque esto va a generar preocupación. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición anterior, una vez que culmine el plazo para el pago de la contribución humanitaria temporal, la temporalidad es de 9 meses, sobre ingresos de personas naturales, se reducirá de forma permanente un 10% la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la función ejecutiva y empresas públicas que tengan una remuneración igual o mayor a $1,000. Se exceptúa de lo señalado a los funcionarios públicos de la función ejecutiva pertenecientes a salud y educación, así como también aquellos pertenecientes a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Usted se refiere a esta disposición general, asambleísta Villalba? Sí, esa es la disposición a la que me refiero cuando hablo de que están realmente superando el tema de la condición del COVID, y ya se está estableciendo o se está institucionalizando una rebaja del 10% en los sueldos de todo el sector público, y también en eso hay que anotar que todo ha ido concatenándose en una estrategia, yo entiendo, comunicacional que existe desde el gobierno en el desprestigio hacia lo público, y eso me parece un error. Lo público son maestros, lo público son técnicos en territorio, lo público son gente que soluciona problemas administrativos, problemas de toda índole, no solamente administrativos, gente que se encuentra en territorio resolviendo problemas de los ciudadanos, y a mí me parece que esto es inadecuado. Desprestigiar al sector público también puede generar alertas, y en eso hay que poner un ojo especial. Desprestigiar de esta manera al sector público puede estar intentando abrir la puerta también hacia las privatizaciones. Normalmente el discurso de lo público no sirve
conduce hacia que se concluya de que lo privado es lo eficiente, y no es así, y lógicamente no es así. Existen grandes y buenos ejemplos en ambos ámbitos. Así que esa es una de las principales alertas. Otra que le decía es el tema del beneficio a aquellos que se acogieron a las remisiones tributarias. Si usted puede revisar en una transitoria, no recuerdo este momento, no tengo en la mente, pero en las disposiciones se señala precisamente que a ellos no se les toca. Es la transitoria primera. La transitoria primera es, asambleísta Villalba, dice, por efectos del estado de excepción por calamidad pública establecido en el decreto ejecutivo 1017 el 16 de marzo del 2020, para aquellos contribuyentes que solicitaron la facilidad de pago con remisión a la que hace referencia el artículo B el literal B del artículo 2 de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo, y que desde enero del 2020 a la fecha de la publicación de esta ley incumplieron con 2 o más cuotas establecidas. Dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida, debiéndose activar de oficio la facilidad de pago, permitiendo al contribuyente cubrir el total del capital adeudado hasta el mes de septiembre del 2020. Es la primera disposición transitoria, asambleísta Villalba. Exacto, como podemos analizar, esta disposición va mucho más allá del tema del COVID, habla de los meses que fueran, si es que existe una mora anterior inclusive, se beneficiarían con esta disposición. Entonces a mí me parece que ya bastante daño le hicieron al país con perdonar intereses y de aquellos grandes deudores del Estado. Entonces, a mí me parece que esto no es correcto. Deberán darnos las explicaciones del caso, pero también hay otras preocupaciones y me permito colocarlas, Fabricio. Entre esas, por ejemplo, cómo se va a manejar este tema de la cuenta de solidaridad o la cuenta que se crea alrededor de las contribuciones especiales. El presidente de la República había señalado que esta cuenta sería administrada por personas particulares, que se crearía una figura especial para el tema. Ahora nos dice que las personas, en la propuesta de ley, que las personas que integrarían serían 5, que esas personas manejarían como si fuera un tema público el tema, los recursos que serían parte de la cuenta del presupuesto general, estarían dentro del presupuesto general del Estado, que tendrían que informar de todo a la Contraloría, pero no se especifica en qué condición. Además se dice que todos los miembros de ese, digamos, de esa veeduría que va a observar, según lo que dicen, observar, no sé si con capacidad de decisión, no con capacidad de decisión, esto van a ser designados por el presidente de la República. Volvemos a esta idea de los notables que manejan lo público, a identificar que no es eficiente la función pública, no es eficiente el Estado. El presidente a través de eso reconoce que no se están haciendo bien las cosas o no se pueden hacer bien las cosas, y esto nos parece gravísimo. A mí me parece que se debe aclarar absolutamente con todas las identificaciones cómo se va a manejar este recurso, digamos, cómo van a darse los controles, cómo van a darse precisamente las inversiones, en qué sentido. No vaya a ser que pretendan evitar procesos, por ejemplo, de contratación, procesos de licitación que traten de hacer una serie de aspectos que quedan por fuera del manejo normal que deben tener estos recursos. Si bien son recursos para atender emergencia, no pueden estar exentos del control ni administrativo ni político. Por ende, pues se tiene que definir con absoluta claridad este aspecto, ya que no son contribuciones voluntarias, son contribuciones establecidas por la ley, y por tanto deben tener todo el control legal establecido. Correcto. Cierro la entrevista con Lira Villalba, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con una última reflexión muy corta, por favor. Digamos, la propia Constitución en el artículo 140 le permite al presidente de la República enviar más de un proyecto de urgencia en materia económica en estado de excepción. Eso dice el 140. Hay esa excepcionalidad. Redundo, el estado de excepción le da esa excepcionalidad al caso del Ejecutivo para el envío de proyectos, y envió estos 2. Entendería yo que uno de esos proyectos deberá ser conocido por la comisión que usted integra, la Comisión de Régimen Económico, y me imagino que seguramente el proyecto que ustedes van a conocer es el proyecto de ayuda humanitaria. Digo, ¿el otro proyecto debería ir a desarrollo económico, o los 2 proyectos deberían ser manejados por una sola comisión, asambleísta Villalba? Bueno, me parece que podría dividirse, porque la condición de especialidad podría dar para aquello.
La ley, por ejemplo, de ayuda humanitaria tendría más que ver con la función de la Comisión de Desarrollo Económico. Pero la otra ley, y esto yo sí quiero hacer una aclaración, es una ley que ya se envió en anteriores ocasiones, ya se intentó por parte del Ejecutivo hacer que se apruebe esa ley. En las leyes económicas urgentes anteriores ya constaban las reformas que se están planteando en esta ley económica urgente y que tienen que ver con reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En ese sentido, pues primero los criterios que se dieron para no aceptar eso era que no se trataban de leyes pues urgentes en materia económica, y sin embargo hoy se aprovecha la coyuntura para enviarlos como proyectos urgentes y así acelerar el trámite de algo que es extremadamente delicado, porque se está hablando de cambios en las funciones de varias estructuras que hacen el sistema financiero, y también pues están hablando de limitaciones, de igual la posibilidad de abrir de diferentes canales para lo que tiene que ver a la administración pública. Se está hablando de el tema de la deuda pública y de otros aspectos que desde luego no estarían de alguna forma contemplados dentro de la coyuntura de urgencia, pero que se aprovecha, como digo, esta circunstancia para plantearlo esta vez. Seguramente esa ley irá hacia la Comisión de Régimen Económico. Yo no sé al final cómo decidan los temas en el CAL, pero por el hecho de que ya se ha estado tratando en la Comisión de Régimen Económico los procesos que tienen que ver con reformas del Código de Planificación y Finanzas Públicas, probablemente envíen hacia la Comisión de Régimen Económico estos temas. De acuerdo. Asambleísta Villalba, gracias por la gentileza de atendernos. Que tenga buenos días, ¿ah? Buenos días, Fabricio. Cuídese mucho. Igualmente usted. Lira Villalba, asambleísta de la provincia de Tungurahua por la Revolución Ciudadana, con una visión crítica justamente respecto del momento político que vive el país. Y una primera aproximación del proyecto económico urgente, los proyectos económicos urgentes que han sido remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El día de hoy, el Consejo de Administración Legislativa CAL deberá sesionar, lo hará seguramente de modo virtual, para calificarlos y asignarlos a las comisiones respectivas. 7 de la mañana con 13 minutos en A Primera Hora.